SAP Concur presenta Historias de éxito de América Latina que transforman negocios. Hola, bienvenidos a este espacio de conversaciones con clientes de SAP Concur en América Latina. Aquí compartimos historias reales de organizaciones que están transformando la manera en que gestionan sus procesos financieros. Hoy, ese cambio viene de la mano de la tecnología, la automatización y una mejor toma de decisiones. En esta ocasión conversamos con el equipo de Corona. Esta compañía colombiana con muchísima tradición en el país e incluso en la región, ya acumula más de 140 años de trayectoria que le han permitido generar actualmente miles de empleos, desarrollo e innovación. En este episodio conoceremos cómo Corona ha logrado aprovechar el potencial de las soluciones de Concur en sus procesos de negocio. La implementación ya hoy se traduce en resultados concretos asociados a la mejora en la gestión de gastos, solicitudes y control financiero. Entonces, iniciamos aquí nuestro podcast, SAP Concur, historias de éxito de América Latina que transforman negocios. Para iniciar esta conversación, invitamos a Jainet León, gerente de contabilidad e impuestos de Corona. Comencemos por poner en contexto a quienes nos escuchan. Jainet, ¿qué es hoy Corona y qué representa en Colombia y en la región? Bueno, entonces les cuento, Corona es una multinacional colombiana con 144 años de historia empresarial dedicada a la manufactura, a la comercialización de productos para el hogar, la construcción, la industria, la agricultura y el sector de energía, pues entre otros. Está compuesta por divisiones de negocios, principalmente baños y cocinas, superficies y materiales y pinturas, insumos industriales y energía, mesa servida y la división de cementos. Jainet, hablabas del alcance de Corona y para aterrizarlo un poco más te pregunto, ¿cómo está estructurada hoy la compañía? Tenemos dos unidades comerciales que son Almacenes Corona y Comercial Corona Colombia. Adicionalmente, pues les cuento que Corona cuenta con 21 plantas de manufactura en Colombia, una en Estados Unidos, dos en Centroamérica y dos en México. Así también tenemos 41 puntos de venta en los formatos de Centro Corona y 5 tiendas pintureras a nivel nacional. Y tenemos también una oficina de suministros globales en Asia. Corona genera más de 8.600 empleos y exporta sus productos a diversos mercados alrededor del mundo. Corona yo creo que es tradición en Colombia. Corona es una compañía que ha generado recordación en los hogares colombianos. Yo creo que todo hogar colombiano tiene que ver o tiene algo que ver con Corona. Entonces es historia y tradición. Gracias, Jainet. Sin duda es interesante todo lo que ha logrado Corona estos años. Ahora les cuento que también hemos invitado a este espacio a Andrés Eslava. Andrés es líder de causación de Corona y ha estado muy involucrado en todos los procesos de los que hoy vamos a hablar. Andrés, bienvenido. Antes de hablar de Concur y su impacto en Corona, viajemos al inicio de todo, al punto de partida. ¿Cuáles eran esas necesidades o retos que tenía Corona en la gestión de gastos y legalizaciones? En este caso, cuando manejamos el proceso con los usuarios, era muy manual. Era un Excel, cada usuario cogía su recibo, péguelo en una hoja y mándelo a gestión documental, porque era un proceso que la DIAN a ti pedía. Sabes que hay una visita, toca hacer la documentación física, am, y tocaba salvaguardarla. Y en el tema de los flujos era bastante demorado, porque como tocaba tener la física, mientras el usuario en diferentes partes que estuviera en el país tenía que enviarla. Entonces, mientras el flujo llegaba, mientras se reeditaba, si había alguna inconformidad tocaba devolverla. Entonces, el flujo era muy extenso. Después de que llegaba, tocaba validar las aprobaciones. Entonces, que se habían firmado, que si la firma cuadraba, que si estaba por correo. Era un proceso muy manual. Entonces, ¿en qué nos ayudó Concur? En coger todo eso, centralizarlo de una sola manera, ya que el usuario no mandara diferentes formatos, sino solo una forma estándar y un flujo más rápido. Andrés, con lo que nos cuentas queda claro que era un proceso complejo y que no se limitaba a un solo equipo. En ese contexto, ¿a quiénes estaba afectando en la organización la falta de herramientas para la gestión de gastos? Bueno, de ahí los usuarios eran de todos los niveles. Tenemos cajeros, gerentes, líderes, entonces estaban toda la jerarquía de la organización en tema legalización. Cada uno con sus novedades. Entonces uno legalizaba pues ciertas cosas específicas. Tenemos la flota de transporte
que también legalizan, en esa sola flota de transporte son 52 personas. Entonces era más de 800 personas pegando papeles, organizando información, mandándola, enviándola. Entonces un proceso logístico bastante extenso y también, como todo, pérdida de documentación. Y al digitalizarlo, porque el gestión documental lo digitalizaba, no se veía, porque después de pasar tanto tiempo, el papel se empieza a volver blanco. Entonces ya cuando íbamos a un proceso de auditoría, no veíamos. Entonces, ¿será que ese era el papel? ¿Será que ese sí era el valor? Estás escuchando SAP Concur, el podcast. Historias de éxito de América Latina que transforman negocios. Andrés, muchas gracias por compartir estos retos tan interesantes que hoy han llevado a Corona a pensar distinto. Y para seguir con nuestra conversación, se suma a nuestra charla Geraldine García, especialista de procesos en Corona. Geraldine, gracias por acompañarnos y de entrada quisiera preguntarte, con ese volumen de usuarios del que habla Andrés, ¿qué tan grande era la carga de solicitudes o legalizaciones en el día a día? ¿De qué magnitud estamos hablando? Nosotros, cuando arrancamos con Concur, teníamos un contrato de 3.000 informes por trimestre para todas las compañías. Hoy en día tenemos un contrato con Concur de 2.500 informes por trimestre. Puede ir desde una factura hasta 30, 40, 50, dependiendo el viaje y el tipo de usuario que está legalizando. Vuelvo contigo, Andrés, pensando en lo que acabamos de escuchar. Con ese nivel de solicitudes me imagino que el impacto operativo era fuerte. ¿Qué implicaba esto para los equipos financieros y operativos en el día a día? Era un proceso bastante dispendioso porque toca tener mucho cuidado de que estuviera toda la documentación para devolverle al empleado lo que era de él, o legalizar o cruzar información. Acá no solo era que legalizaran, sino cruzar toda la información de otras áreas. Entonces, que cruzara con pagos, que cruzara con conciliación. Entonces, si algo llegaba mal, tocaba reprocesar. También era un proceso porque ellos se disgustan, decían, pero es que a mí nunca me dijeron. Entonces, era algo bastante complejo ese tema logístico. También salvaguardar la información por el tema tributario. O sea, si llega una revisión de alguna entidad de control o la misma auditoría y no ve la documentación, pues eran también puntos a mejorar. Entonces tocaba estar muy alineados con la reglamentación en su momento, que los soportes se vieran, que si un documental lo cargara. Entonces era toda una cadena logística que todos estamos involucrados. Con todo lo que nos han contado hasta ahora, llega el momento de tomar decisiones. Jainet, ¿en qué punto deciden dar el paso hacia un aliado tecnológico y qué fue determinante para elegir SAP Concur? Empezamos a buscar herramientas y para nosotros había algo fundamental y es que queríamos una herramienta que se integrara directamente con SAP, ¿sí? SAP es nuestro ERP actual. Sabíamos de entrada que teniendo una herramienta que se integrara, pues íbamos también a lograr una eficiencia en la contabilización automática de los informes. El reto era grande porque cuando arrancamos a buscar esta herramienta que nos ayudara con el proceso, teníamos que cubrir muchas aristas. Teníamos que cubrir el tema de la manualidad. Teníamos que cubrir que también queríamos que la herramienta nos ayudara a controlar la política corporativa que dice qué se puede y qué no se puede gastar, ¿sí? Por parte de los empleados. Queríamos tener un único repositorio de información donde fuera la única fuente de buscar información relacionada con todo este tema de reembolsos y legalizaciones. Por otro lado, que diera cumplimiento al tema normativo de cada uno de los países donde tenemos presencia. También queríamos aprovechar, pues, en este auge de ayudas tecnológicas, pues, una herramienta que nos permitiera también que fuera muy amigable, es decir, que como Concur lo ofrece, que sea tomarle una foto al recibo y que con ese recibo, pues, yo ya pueda capturar información. Entonces, digamos que en ese primer paso, el reto fue grande porque queríamos cubrir todos estos frentes. Ahora que mencionas, Jainet, las razones para decidirse por Concur, es un buen momento de contarles a todos los que nos escuchan esas soluciones específicas que implementaron. Quisiera darte la palabra, Geraldine, y que tú nos expliques un poco mejor esto. En Corona implementamos dos soluciones de SAP Concur que fueron clave en todo este proceso. Fueron Request y Essential Care. En el caso de Request fue muy útil para ordenar y automatizar las solicitudes de anticipos y la legalización de los gastos, junto con los flujos de aprobación. Esto nos ha dado mucha más trazabilidad. Ahora, cuando hablamos de Essential Care, hemos tenido un acompañamiento muy importante, sobre todo en la implementación, porque nos ayudó a asegurar que la herramienta esté bien configurada y alineada con nuestras políticas y nuestra operación. Geraldine, implementar algo así en una compañía del tamaño de Corona implica un reto considerable, especialmente cuando hablamos de múltiples áreas y países.
Andrés, te pregunto, ¿cómo fue ese proceso de implementación considerando esa diversidad? Fue un proceso largo porque como nosotros tenemos muchas compañías, tocaba ajustar las necesidades dependiendo del negocio. Una cosa es logística, que ellos manejan una información diferente a alguien que está en operación comercial o alguien administrativo. Entonces tocaba ver la mejor manera de que la información que viaja desde Concur, así mismo quedara plasmada en el sistema para que fuera práctica, entendible, confiable. Entonces también tocaba hacer una configuración bastante amplia. Eso siempre fue bastante tiempo invertido para que quedara todo bien mapeado en el sistema. Más allá de la tecnología, hay un factor que suele ser determinante, la gestión del cambio. Jainet, ¿qué tan clave fue para ustedes todo ese proceso de adopción interna? La gestión de cambio que tuvimos que hacer fue muy importante y yo creo que esto empezando fue apalancado por una decisión corporativa, es decir, esto no fue un proyecto de únicamente contabilidad, esto fue un proyecto corporativo. Salió desde la misma presidencia. Y al ser un proyecto corporativo, pues nos imponía pues un reto adicional y es que todos los usuarios de la organización tenían que conocer qué era Concur. O sea, tuvimos que empezar a familiarizar el léxico y el vocabulario de nos vamos a meter en una nueva herramienta. Esto es Concur, esto es lo que vamos a poder hacer con Concur y montar a todo el mundo en ese proyecto. Para eso también fue fundamental contar con usuarios claves, gente con la que nos apalancamos, porque como todo cambio, hay personas que se montan fácilmente en el cambio y hay otras que les cuesta un poquito más de trabajo. Entonces, para eso tuvimos que hacer un plan con usuarios de tal manera que esos usuarios claves nos ayudaran aún más a apalancar la implementación de la herramienta. Jainet, es clave lo que mencionas. Al venir desde presidencia era un proyecto que involucraba a toda la organización. Geraldine, ante ese nivel de alcance, ¿qué hicieron en la práctica para acompañar la adopción? Empezamos a hacer temas de capacitaciones, de tener grupos o chats donde las personas generaban sus dudas una vez pues ya salimos en vivo. Y aquí pues cabe resaltar que nosotros hicimos como la implementación en dos etapas. Una era pues de cara a los usuarios y al cómo usar la herramienta y otra ya en la automatización del proceso y de la contabilización hacia SAP. Esto como para no llenarnos de todo al inicio y que fuera más difícil el reto. Entonces esa primera etapa fue gestión con los usuarios, de autoaprendizaje, de replicar, de darles un acompañamiento en muchos casos personalizados hasta que ya ellos lograran adoptar como esta herramienta. Como habían cambios entre regiones y entre países, entender esos cambios, esas políticas, esos procesos para poder explicarles el cómo iba a funcionar la herramienta para ellos. Esto es SAP Concur, el podcast. Después de todo este recorrido, viene la parte más tangible. ¿Qué resultados concretos comenzaron a ver tras la implementación? Pasamos de un flujo de 15 días a prácticamente un día. Ahora, en casos donde se requieren procesos adicionales, pues nos estamos tardando unos 3 o 4 días porque requerimos de la creación de un proveedor. Pero esto pues partiendo de que el empleado y el jefe pues estén alineados y que la aprobación se dé en línea. Sí logramos reducir la carga operativa en el equipo de contabilidad porque pasamos a centralizar todo en una sola persona y eliminamos el paso que hacíamos por gestión documental, donde teníamos una persona que se dedicaba a recibir los formularios y a digitalizar la información. Ese rol se eliminó en esta cadena del proceso y básicamente es un flujo que viene de empleado, de colaborador, jefe que aprueba y pues ya pasa a nosotros como área financiera. SAP Concur es una herramienta que los empleados aceptan y que tienen el concepto que es una herramienta que ayuda, ¿sí? Que ayuda al proceso, que nos está generando valor. Yo creo que el solo hecho de haber agilizado los tiempos de respuesta hacia todos los colaboradores fue un plus. Obviamente, para llegar a esto tuvimos que recorrer un camino de aprendizajes, de ir descubriendo la herramienta, de volvernos expertos en la herramienta, porque pues esto no se logró en los primeros días, digámoslo así de alguna manera, sino fue algo que tuvimos que ir construyendo. Y durante este tiempo yo creo que le hemos dado la oportunidad a los empleados para que se familiaricen, quieran a Concur, lo sientan como parte integral y como una herramienta que ayuda. Gracias, Jainet, por compartir este recorrido y sus resultados. Ya hacia el cierre de esta conversación,
Si tuvieras que hablarle a otras organizaciones que están evaluando transformar sus procesos de gestión de gastos, ¿qué mensaje les darías? Bueno, yo creo que invitarlos a que conozcan Concur, realmente es una herramienta que, como lo hemos resumido acá, tiene muchas bondades, que puede ayudar mucho en la parte operativa para las áreas financieras, que asegura la información. Estamos cambiando el enfoque que traíamos de revisar papeles, de enfocados en la alta manualidad. En este momento, nuestro plus y nuestro valor agregado está en generar alertas, en entregar información, resúmenes, dónde se están generando los gastos, dónde pueden haber alertas por gastos que no se cumplen a nivel de política y demás. Entonces, yo creo que es una herramienta que pueden evaluar para cubrir esas brechas que pueden tener a nivel interno otras compañías. Y yo creo que algo fundamental y es de pronto para tener en cuenta el tema de gestión de cambio. Este es un proyecto donde hay que montar a todo el mundo que está involucrado en la compañía para que el proyecto tenga éxito. Excelente, Jainet. Mil gracias a ti, a Geraldine y Andrés por esta interesante oportunidad de entender cómo la tecnología hoy ha logrado que Corona tenga una gestión de gastos optimizada y escalable. También les agradecemos a todos los que nos escuchan por tomarse el tiempo para entender cómo SAP Concur está transformando múltiples procesos en organizaciones que entienden el valor de la tecnología y la innovación. Nuestro podcast termina aquí, no sin antes invitarlos a que nos encontremos en nuestros próximos episodios de este espacio. SAP Concur, historias de éxito de América Latina que transforman negocios. Hasta pronto. Esto fue SAP Concur, historias de éxito de América Latina que transforman negocios. Hasta el próximo episodio.